Un saludo especial de fin de año para los amigos y amigas de Astrofilia. Soy Juan Diego Serrano y quiero hacer un breve homenaje hoy a uno de los personajes más eminentes de la astronomía y concretamente de la historia de la astronomía, que falleció este año, en mayo concretamente. Se trata de Owen Gingerich, astrofísico, historiador de la ciencia y de la cosmología, y una de las personas más influyentes en mi propia carrera académica, porque encuentro que los textos de Gingerich fueron bastante inspiradores en mi caso, no solamente en cuanto a su estilo ameno de escritura, sino también en cuanto a los temas tratados. Gingerich fue una autoridad en la figura y la obra de Nicolás Copérnico y Johannes Kepler, pero su abanico de temas fue bastante amplio, y esto lo podemos visualizar en uno de sus libros, The Great Copernicus Chase, la gran persecución de Copérnico, que abarca artículos de toda la historia de la astronomía, desde Stonehenge y desde los antiguos egipcios hasta Albert Einstein, y eso demuestra el rango de temas que manejaba Gingerich. Gingerich empezó muy temprano su amor por la ciencia, cuando era apenas un adolescente y construía sus propios telescopios. Dice que se enamoró también de la química, un set de química que le regalaron. Esos fueron pues como sus primeros contactos con la ciencia, pero también desde muy joven se interesó en el periodismo, en los artículos de divulgación, y si uno mira la bibliografía, muy amplia por cierto, de Gingerich, pues muchos de estos artículos aparecieron en revistas de divulgación no especializadas, como por ejemplo Sky and Telescope. Uno de sus primeros trabajos de verano, por allá en los años 50, fue con el astrónomo norteamericano Harlow Shapley en el observatorio de Harvard College. Este personaje pues fue bastante importante en la astronomía norteamericana del siglo XX, la persona que midió las dimensiones de nuestra galaxia, de la Vía Láctea, y descubrió que, contrario a lo que se había pensado como suele ocurrir en la historia de la cosmología, el Sol no ocupaba una posición ni mucho menos central ni privilegiada en la galaxia, sino que estaba más bien en la periferia, muy lejos del centro. Y ese fue pues uno de los primeros mentores de Owen Gingerich. Posteriormente, Gingerich estudió en la Universidad de Harvard. Es curioso porque Gingerich realmente no terminó el colegio, no terminó el bachillerato o nunca se graduó, pero no por vago ni por mal estudiante ni mucho menos, sino simplemente porque a su padre lo transfirieron varias veces de lugar y bueno, seguramente Gingerich tenía el suficiente talento para ingresar a la Universidad de Harvard sin haber terminado el bachillerato y además hacer un doctorado en astrofísica, que fue en un área muy teórica. Fue concretamente en las atmósferas estelares, cálculo de atmósferas estelares, algo sí bastante denso, y pues que hoy se puede haber facilitado un poco todos estos complejos cálculos con la ayuda de los computadores, pero que en esa época apenas estaban empezando. Al parecer uno de sus supervisores, puede que no la supervisora principal de su tesis, pero una de las personas que lo supervisó fue Cecilia Payne-Gaposchkin. Esta información no la he podido verificar, pero claramente hay una relación con la primera mujer astrónoma de Harvard y la primera profesora de astronomía en dicha universidad,
y quien escribió una de las tesis doctorales más brillantes de la historia de la astronomía, según se dice, donde básicamente expone su descubrimiento de que las estrellas están principalmente compuestas de hidrógeno. Cecilia Payne-Gaposchkin, entonces, otra de las mentoras de Owen Gingerich, aparte de Harlow Shapley. Pero realmente Gingerich encontraría con el tiempo su otra pasión y por la que se hizo más famoso, más allá del cálculo de atmósferas estelares, la historia de la ciencia y concretamente la historia de la astronomía y de la cosmología. Según le pregunté yo cuando finalmente tuve la oportunidad de conocerlo en el 2019, él descubrió esta pasión tras la lectura del libro de Arthur Koestler, Los Sonámbulos, que cuenta esta historia de los pioneros de la ciencia desde Copérnico, pasando por Kepler, Tycho Brahe, Galileo y desembocando en la culminación de Newton. Al parecer Gingerich leyó con gran interés esta obra y se interesó por nuevas vías de investigación no directamente relacionadas con la astrofísica, sino con la historia de la ciencia. Además se vio envuelto por esa época en varios congresos internacionales conmemorando la obra de figuras como Copérnico y Kepler. Entonces Gingerich mismo dice que tuvo que encontrar como temas para preparar sus charlas en estos eventos y eso lo llevó a interesarse, no solamente interesarse, sino a convertirse eventualmente en una autoridad, por ejemplo en Copérnico y en Kepler. Yo diría que su trabajo más importante es precisamente en conexión con Copérnico, su gran censo del De Revolutionibus Orbium Celestium, sobre las revoluciones de los orbes o de las esferas celestes, que es la gran obra de Copérnico publicada en 1543 y que se considera el inicio de la ciencia moderna, donde se expone la cosmología heliocéntrica, donde la Tierra pasa a ser un planeta más girando alrededor del Sol y el Sol pasa a ocupar una posición central, la que había ocupado la Tierra durante tantos siglos, después de Aristóteles y Ptolomeo. Básicamente lo que hizo Gingerich aquí fue investigar todas las copias existentes de la primera y la segunda edición de este gran libro por bibliotecas de todo el mundo. Pero, es decir, no es un simple censo documentando la cantidad de copias y dónde están, sino también las anotaciones marginales que hay en estos libros. Dicho sea de paso, un libro de estos puede costar ahora unos $2 millones, una primera edición. Y estas anotaciones marginales las utilizó Gingerich para entender cómo se leyó el libro en esa época, cómo los astrónomos percibieron las ideas de Copérnico, y esto fue motivado a su vez por una observación provocativa que resultó ser falsa en la obra de Koestler ya mencionada, Los Sonámbulos, diciendo que el libro de Copérnico realmente nadie lo leyó, que fue un worst seller, o sea, como un peor vendido de los tiempos y nadie lo leyó. Esto le pareció inquietante a Gingerich y se propuso investigar más a fondo si esto era verdad, y su investigación refutó totalmente lo que decía Koestler. El libro de Copérnico lo leyeron muchos astrónomos, lo anotaron profusamente, pero no se centraron en lo que hoy nos parece más importante, que es la cosmología copernicana, lo que está en el primer libro o el primer capítulo del De Revolutionibus, sino más bien en innovaciones matemáticas, técnicas, de los mecanismos de la astronomía propuesta por Copérnico. Eso era lo que los astrónomos más valoraban en la época, más allá de las nuevas ideas cosmológicas, que personajes como Kepler y Galileo, que fueron copernicanos tempranos, sí valoraron más que lo otro. Es decir, Kepler y Galileo fueron más bien unas excepciones en cuanto a la atención que le prestaron a esta nueva cosmología. Entonces ese fue un
uno de los hitos de la carrera de Gingrich, su gran censo, que es publicado como una monografía en 2012, y posteriormente en 2005 publicó el libro que nadie leyó, The Book Nobody Read, que es su historia de las peripecias, de las aventuras en pos del libro de Copérnico por todas las bibliotecas del mundo, que es un libro bastante ameno, bastante entretenido de leer, narrando todos estos encuentros, por ejemplo, con académicos de otras partes, con falsificadores de libros, cómo aprendió Gingrich a distinguir las copias originales de las copias falsificadas, etc. Y obviamente lo más importante, que son sus conclusiones generales sobre cómo fue leído este libro en su época. El libro que se considera el hito o el inicio de la ciencia moderna, mucho antes que los Principia de Newton. Además de esto, Gingrich fue un excelente profesor. Durante muchos años en la Universidad de Harvard dictó un curso llamado La Perspectiva Astronómica, que abarcaba todo esto, ¿cierto? Es una introducción a la historia de la astronomía. Lo digo porque yo pude ver los contenidos del curso y sí, parece que Gingrich también ganó un premio para la excelencia en la docencia en la Universidad de Harvard. Y, en fin, fue un profesor, al parecer, bastante querido, bastante inspirador. Y eso también habla muy bien del talento de Gingrich como divulgador, como comunicador de la ciencia. Y las personas también con las cuales se relacionó en la Universidad de Harvard. Bernard Cohen, especialista en Newton y traductor al inglés de los Principia de Newton, de quien Gingrich fue tutor. Gerald Holton, el especialista en historia de la física y concretamente en Einstein. Es decir, todos los personajes con los que Gingrich se topó a lo largo de su vida son bastante ilustres también. Esto me lleva a terminar con mi conexión personal con Gingrich. Desde que yo leí el primer artículo por Gingrich, por allá cuando estaba todavía en el colegio, finales de los 90s, recuerdo que era un artículo de apenas 2 páginas que estaba incluido en un libro que no era de Gingrich, un libro de texto de astronomía. Era un artículo, curiosamente, sobre astronomía y astrología, lo que terminaría por convertirse en mi tema de tesis doctoral. Desde ese momento me gustó el estilo de escritura de Gingrich. No lo leí mucho hasta mucho tiempo después, pero sí recuerdo el impacto que causó, porque con ese artículo había una breve reseña de quién era Gingrich y decía que era un especialista en Copérnico, en Kepler, personajes de los que yo no sabía en ese momento, pero pues me llamaban la atención, que había computado efemérides de los astrónomos antiguos, incluso tablillas babilónicas. Yo dije, qué personaje tan interesante, pero obviamente en ese momento uno no se imagina que en algún momento se va a topar con el personaje y que va a poder charlar unas horas con él. Y así ocurrió que, bueno, por allá en el 2003 hice un primer contacto con él, porque formamos en la Universidad Bolivariana un grupo de estudios de historia y filosofía de la ciencia. Yo quería recopilar más bibliografía, pero no había acceso a los artículos de Gingrich. En ese momento no estaban en internet, ni había Amazon. Entonces yo le escribí preguntándole dónde conseguir sus artículos o sus libros, y él muy generosamente me envió 3 libros. Me envió los libros físicos, y ahí fue donde realmente empecé a leer a Gingrich, concretamente su libro The Eye of Heaven, El Ojo del Cielo, que es una antología de artículos, pero ya más enfocada en 3 figuras: Claudio Ptolomeo, Nicolás Copérnico y Johannes Kepler. O sea que ese fue el primer libro de Gingrich realmente que yo leí.
Pero yo quería ya, después de haber leído estos artículos que obviamente me inspiraron todavía más en mis propios estudios de historia de la ciencia, yo quería conocer a este personaje. Y por allá en el 2009, que tuve la oportunidad de hacer un curso de cosmología en Boston, quise conocer a Gingrich. Le escribí preguntándole si era posible charlar con él. Me dijo que desafortunadamente no iba a estar en la ciudad en esos días en que yo iba a estar. Entonces ahí se frustró el primer intento de conocerlo, pero 10 años después, en el 2019, esto se dio. Finalmente, Gingrich ya había tenido problemas de salud, tenía en ese momento creo que unos 89 años, y bueno, yo dije no, es ahora o nunca, y siquiera fue de la manera que fue porque al año siguiente empezó la pandemia por esa misma época, y pude hacer el viaje a Boston. Obviamente mi objetivo no era solamente conocerlo, sino también poder conversar con él sobre mi tema de tesis doctoral, sobre mi investigación. La conversación sobre esto pues fue muy corta en realidad, porque Gingrich honestamente dijo que no estaba muy al tanto del tema últimamente, que no estaba muy familiarizado con la bibliografía más reciente sobre ese tema, y rápidamente se pasó a otros temas. Pero esto superó todas las expectativas, porque yo decía, bueno, si Gingrich me da 1 hora, ya considero que se pagó el viaje, pero me dio 4 horas de su tiempo, las 2 primeras en su oficina, allá en el Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, mostrándome su magnífica colección de libros antiguos, verdaderas joyas, que tenían cajas fuertes en su oficina. Y luego me invitó a almorzar y seguimos la conversación. 4 horas en total dialogando con este gran personaje. Fue uno de los momentos obviamente importantes de mi carrera académica. Uno poder conocer a uno de los académicos que más admira no es algo que se dé mucho, ¿cierto? Y que fuera de eso le dedique a uno 4 horas de su tiempo. Entonces esto también habla muy bien de él, de esa disposición de ayudar, de contestar los correos como normalmente siempre lo hizo, excepto al final que de pronto ya estaba un poco enfermo, y el ayudar, el tratar de ayudar a personas que están iniciando en ese campo, como cuando por ejemplo me envió muy generosamente sus libros. Entonces, ese fue Owen Gingrich. Espero que esto motive a leer sus libros, que desafortunadamente no están todavía en español. El libro que nadie leyó, El ojo del cielo, Su censo, que es ya pues un libro más como de referencia, no así como para leer casualmente. Pero bueno, de pronto en internet estos recursos se irán haciendo disponibles. Y ante todo que sea esto una invitación también para incursionar no solamente en los textos de Gingrich, sino en esta fascinante área que es la historia de la astronomía y de la cosmología. Un saludo para todos y felices fiestas de fin de año.